Santo, Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, amparo y fortaleza nuestra, Dios Padre de toda creación, mi Señor. Y en esta hora, Señor, nos reunimos, Señor, para dar, Señor, una mirada a su palabra, a su plan de salvación, a la gracia que se derramó en el Calvario por nuestra salvación, Señor. Pero no podemos hacerlo, Señor, sin adorarlo y bendecirlo, sin exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sin buscar la presencia del Santo Espíritu. Padre, que en su misericordia contemple esta tarde, esta hora, Señor, que la dedicamos hacia usted, hacia su Hijo, hacia su Santo Espíritu y a su reino, buscando cada día más y más profundizar, Señor, en el plan de salvación, conocerlo sin límites, Señor, buscarlo con hambre y con sed, sabiendo, Señor, que nuestra salvación viene del sacrificio de la cruz. Bendito sea, Señor. Bendito sea por todos los siglos de los siglos. Bendito sea la eternidad. Gracias por ese amor que se derramó en la cruz por nosotros. Gracias porque nos permite, Señor, inmerecidamente hablar de su nombre y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos suyos, Señor. Gracias por tener en este mundo separado de Él, Señor. Gracias por darnos la luz del Espíritu, por darnos el pan del Espíritu, Señor, por soportar, Señor, nuestras debilidades, por amarnos, Señor, como nos ama. Gracias, Señor. Gracias en esta hora, Señor, que se están abriendo las puertas de la comunicación, usando la ciencia que usted ha creado, Señor, y que el hombre ha descubierto. Queremos también que usted descubra en nuestros corazones, Señor, este amor que sentimos por su Hijo Jesús de Nazaret, por su Santo Espíritu y por su reino, Padre. En esta hora que usamos la ciencia para comunicarnos, Señor, comuníquese usted con nosotros, con su Santo Espíritu, y sea nuestra su presencia, y sea nuestra su verdad en esta tarde. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, bienvenidos sean todos esta tarde. El Señor les bendiga a todos. Reciban la paz del Señor. Cada hogar que se abre para escuchar esta tarde este mensaje, esta prédica, esta lección bíblica, reciba el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar, como casi nunca lo hago, pero es menester que ustedes comprendan que lo que voy a decirle ahora tiene que ver mucho manteniendo la distancia y el paralelismo de las cosas con la lección de hoy. En el mes de marzo del 2018 falleció un científico llamado Stephen Hawking, que se hizo famoso no por ser científico, se hizo famoso porque antes de morir visitó al Papa Francisco. Ya había visitado otros papas, se calcula que había visitado unos 3 o 4 papas. Creo que 3 papas había visitado con Francisco. 3, exacto. Y en la medida en que él salió de allí, cogió más fama. Cogió fama porque había visitado al Papa. Sin embargo, hizo cosas mucho más importantes que visitar al Papa. Es un científico que nos cambió a la humanidad la visión que tenemos sobre el universo. Creo que pudo haber marcado un antes y un después de sus trabajos científicos. Él murió de unos 76 años en su país natal, que es Gran Bretaña, y cuentan los recortes periodísticos y los reportes de periódicos que él fue al Papa a cuestionarlo, a hablar con el Papa y preguntarle que
que si Dios existía, ¿por qué él tenía que estar en esa condición de invalidez en donde él estaba? Porque él era cuadripléjico por una enfermedad hereditaria que tenía. Era una mialgia o algo parecido. No recuerdo la enfermedad, pero estaba parapléjico y fue en camilla a ver al Papa. No sabemos qué hablaron realmente, pero lo que el reporte periodístico dice, el científico ateo, y lo marcan muy bien, fue a visitar al Papa, a cuestionarlo sobre si Dios existía, por qué él tenía que estar en esas condiciones. Eso se parece mucho a la clase de hoy. Si ese señor hubiese ido a buscar del Señor, estoy seguro que hubiese tenido otra respuesta. No sé qué hablaron allí, pero si fue cierto que fue a cuestionar a ver por qué él estaba así, él no estaba buscando al Señor, él estaba cuestionando al Señor. Y hay una gran diferencia entre buscar al Señor y cuestionar al Señor. Y de eso se trata la clase de hoy. Una cosa es buscar al Señor, otra cosa es cuestionar al Señor. Cuando buscamos al Señor sentimos necesidad de Él, que es justamente lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando cuestionamos al Señor, posiblemente estemos repudiando su condición de existencia y su deidad. Por eso yo creo que los hermanos no podemos cuestionar al Señor, sino buscarle al Señor. Vamos a comenzar con la lectura, vamos a hacerlo bien despacio, porque creo que en cada versículo hay que hacer una paradita. Hoy vamos a trabajar solo en el capítulo 3 de San Juan, haciendo estudio hasta el versículo donde termina la conversación de Nicodemo con Jesús, porque el capítulo es mucho más largo, pero lo vamos a detener en esa conversación. Comencemos, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús. Déjamelo ahí, Luz, por favor. Hay una redacción que está haciendo Juan ahí, ¿eh? Había un hombre de los fariseos, de los principales. ¿De qué está hablando Juan? ¿Qué es un fariseo? Un fariseo es una persona que cuestionó, en su época cuestionaba la moralidad de los religiosos judíos, cuestionaba el comportamiento del pueblo judío. Y ellos se sentían que ellos eran diferentes, que ellos eran puros, muy puros. Incluso hay una cita en la Biblia, que lo encontraremos con ella en algún momento, donde Jesús pone de manifiesto esa arrogancia farisea, que Jesús dice, cuidado con la levadura de los fariseos, porque eran gente muy arrogante. Ellos sentían que ellos eran puros y todo el mundo era impuro. Esa gente ni salía a la calle, cuando salía a la calle, no se tocaban absolutamente con nadie. Todo el que pasaba por el lado de ellos, ellos se volteaban y cogían el otro lado. Si estuviéramos en este país o en un país de ahora moderno, diríamos que cambiaban de acera, porque nadie podía hacer caso. Eran tan puros que apenas podían mirarlo de lejos, como se busca a Dios, mirarlo de lejos. Entonces, pero este señor tiene otra condición. Es parte del Sanedrín. Si es fariseo y es parte del Sanedrín, estamos hablando que es un tipo de cierta condición económica, un tipo adinerado, de cierto poder, ya no social, sino también económico. Entonces tenemos una persona con dos papeles sociales de alta importancia. Y tiene que ser así porque los fariseos no eran los peores económicamente en el pueblo de Israel. Venían a ser como una clase media alta en estos tiempos. Pero se llama Sanedrín, ya no era una clase media alta. Era una clase alta, muy alta, con mucho poder. Y en el Sanedrín, de seguro que se había cuestionado, se había hablado, o por lo menos entre los fariseos, porque dice Juan que era un maestro, miembro de
Sanedrín, si era un maestro, un hombre muy culto en la religiosidad, de una formación muy alta. Entonces dice Juan que era maestro. Entonces, si era maestro, era un conocedor de todo cuanto estaba pasando y todo cuanto tenía de fundamento la religión judía. Entonces dice que ese señor fue a visitar a Jesús. ¿En qué condición? Vamos a seguir. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Párate ahí. Este vino a Jesús de noche. Yo mismo cometí la ignorancia, la inocencia, mejor dicho, no la ignorancia, la inocencia, de decir que se había ido de noche por ir escondido, para que nadie lo viera, para ir oculto, porque visitar a Jesús, que en su época era un realengo, este gran señor, no podía ser que se humillara tanto un fariseo maestro por demás. Pero además de eso, miembro de Sanedrín. Pero resulta que no. Y hay muchas prédicas que hablan así, que Nicodemo fue a Jesús de noche por temor a ser descubierto. Pero el Señor me reveló que no. Cuando menos lo esperaba, el Señor me reveló, no. Está viendo la palabra en el mismo campo que la ven, lo que la ven desde el punto de vista humano, desde el punto de vista material. El Señor me dice, tú mismo has dicho, porque te he puesto a decir que esos son libros espirituales, por tanto son escrituras espirituales. Y ahí yo reflexioné inmediatamente. Ahí no se trata de la oscuridad de la noche. Ese no es el simbolismo espiritual de eso. Ese simbolismo espiritual, el significado que tiene realmente es otro. Recuérdense que hay dos mundos, que hemos hablado mucho de eso. El mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Y este Señor fue a Jesús en la noche, en la oscuridad. Él era que estaba oscuro. Y se simboliza con la asistencia nocturna, porque la nocturnidad es justamente lo que simboliza en el campo material la oscuridad de nuestros corazones, la oscuridad de nuestras vidas. Entonces no se trata de que él fue escondido por ir escondido. El Señor todo lo planifica. Ese Señor no iba a ir ahí sin el permiso del Padre Celestial, sin el llamado del Padre Celestial, sin la inquietud del Padre Celestial sobre él. Porque dice Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Entonces, él fue porque tenía un impulso espiritual que lo dirigía. Pero ese impulso espiritual que lo dirigía Jesús estaba en tinieblas, estaba en la oscuridad. Entonces, él fue a buscar la luz. Él fue a visitar la luz. Él fue para salir de la oscuridad. El Padre lo eligió para que fuera donde Jesús, para que cogiera luz y la tomó. Tomó luz cuando llegó donde Jesús. Tanta luz tomó que fue ese Nicodemo quien perfumó, quien llevó los perfumes con que embalsamaron el cuerpo del maestro. Es ese Nicodemo. No es otro. Lo que significa que dentro del Sanedrín habían personas en su dirección que estando viviendo en las tinieblas del Sanedrín estaban recibiendo rayos de luz. Ese era Nicodemo. Pero también era José de Arimatea. Pero también lo fue el maestro de Pablo. Ustedes recuerdan que Pablo dice, yo me eduqué a los pies de Gamaliel. Es un miembro de Sanedrín. Y Gamaliel es otro que dice en el Sanedrín, no persigan a ese hombre, porque si lo que él hace es de Dios, no podemos contra eso. Pero si no es de Dios, se cae por sí solo. O sea, que en el Sanedrín había personas que estaban siendo iluminadas.
estaba recibiendo su rayito de luz. Y hay algo importante en esto, mis hermanos. Al igual que el científico Stephen Hawking, la importancia social no le daba luz. La importancia económica no le da luz. El nivel que ocupan en este mundo no le da luz a nadie. Esto no es un problema de tener dinero o fama, de ser muy culto o muy educado, de ser maestro o no ser maestro, de ser científico o no ser científico. Se trata del campo espiritual y todo lo que nosotros tenemos es del campo material. Y eso tenemos que verlo. Esto no es un problema de lo que yo tengo, sino de lo que yo necesito. Y el infeliz que pide en la calle puede tener más luz que el multimillonario que tiene avión privado. Y el que mendiga comida puede tener más luz que quien la vende. Porque no se trata de lo que yo tengo, se trata de lo que el Señor me da. Entonces hay una figura muy hermosa que tenemos que tomar en cuenta. No vale lo que poseemos para estar en el Señor. No tiene valor. Por eso dice la palabra, es por su gracia. Y gracia significa, somos inmerecidos de lo que Él nos da. Por gracia hemos sido salvados. Porque Él quiso salvarnos. No porque compramos nosotros la salvación. Ni con favores, ni con filosofía, ni con nada se compra la salvación. Es por la gracia de Dios, por la gracia en Cristo Jesús. Entonces Nicodemo no fue de noche por miedo. El simbolismo espiritual es que andaba en oscuridad, caminaba en la oscuridad y salió en la oscuridad como él vivía, pero salió a buscar luz. Tan oscuro estaba que no entendía a Jesús, como veremos más adelante. No lo entendía. Y quería entenderlo, él seguía cuestionando y preguntando por qué él quería al Señor. Le estaba pasando como la samaritana. Si tú supieras quién te pide agua. Porque ella estaba en el mundo del agua, del pozo que se mueve, se bebe, se baña y cocinan con ella. No del agua de vida eterna. Entonces Nicodemo está ahí, caminando en la oscuridad, camino hacia la luz, que es Jesús, y llegó a la luz. O sea que no repitamos nunca más que Nicodemo fue de noche por temor a que lo descubrieran. Eso es una especulación. Lo que tenemos que aprender es que Jesús es la luz y que Él caminó en la oscuridad, iba en la oscuridad, y que Él estaba representando a las personas en ese momento que siendo de la religión, estando en la religión, participando en la religión, siendo jefe de la religión, siendo donadora de dinero a la religión, están en la oscuridad. Porque no tienen a Cristo. Y esta fe pertenece a Él, no a Abraham, a Él. Él es el dador y consumidor de la fe, Cristo Jesús. Que todo el que esté en la iglesia o fuera de la iglesia, si no tiene a Cristo, está en la oscuridad. Y eso hay que revisarlo. Fundamentalmente nosotros los cristianos. Porque nosotros somos hijos de Dios. Continuemos. Jesús dijo, sabes que has venido. Un momentito. Porque nada. Número uno, maestro. Vemos de Dios. Reconoció a Jesús, él no se estaba dando cuenta. No sabía quién era todavía. No está tocado por el Espíritu. Sabemos que habla en Dios
Ahora lo dice en singular o en plural. Hemos, o hablando con alguien, eso. Pero se da la luz a un sabemos que Dios será por Dios Jesús. De eso se trata. Sigamos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un momentito. Noten el comportamiento de Jesús. No le dice gracias, Nicodemo. Gracias, maestro. Al fin encontré que me reconoció. No le dice eso. Porque Jesús no vino a este mundo a recibir piropos. Vino a dar salvación. Sin embargo, ese es el primer episodio que registra la Biblia de que alguien reconoce realmente, después de sus discípulos, que él era un enviado de Dios. Pero entonces Jesús sabe que él sabe que es un enviado, pero no tiene la concepción clara de lo que es un enviado de Dios. Y Jesús tiene que aclararle que él no es maestro nada más, ni profeta, ni cosa parecida. Tiene que aclararle bien eso a él. Y ahí comienza la conversación. De cierto, se digo, sigue. Aquí hay una cita de ella, adelante. De hecho, era en el versículo número 2. Amén. Amén. Adelante. Había un amigo que choca con un micrófono por ahí. Amén. Por favor, apaguen sus micrófonos. Versículo 21. 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube guiados por el norte. No se entendió. Tenemos nada. mala señal de Yanira. Sí. Tenemos mala señal. Hello. Perdón. Tenemos. En Juan 18. No, es que no se está La voy a entendiendo nada. repetir. Hola, Deya, tenemos mala señal, no se escucha lo que estás diciendo. Sí. Voy a repetir. ¿Escucha? ¿Escucha? Inténtalo, vamos a ver. Bien. Éxodo 3, versículo 21. Jehová iba delante de ellos día en una columna de nube para guiarlos del camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén. Ok. Continúa. Continúo. En Juan 18, versículo 3, nos dice la palabra. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linterna y con armas. Amén. Muy bien. Noten lo siguiente, para que no pudieron entender bien, la hermana de Yanira está leyendo en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel va camino, según la redacción literaria, va camino a la tierra prometida. Entonces dice que Jehová iba con ellos, en el día lo cubría con una nube, ¿verdad? Y en la noche lo guiaba con columna de fuego. Columna de fuego. Columna de fuego es lo que alumbra. Nosotros dimos eso y le explicamos muy bien cuando dimos la clase, por eso la referencia hoy de que Nicodemo no fue escondido,
que cuando se habla de luz en la palabra se habla de Jesús. Y en la noche, o sea, en la oscuridad donde más brilla la luz. En la oscuridad donde la luz se siente y se ve. Cuando el Señor se le revela a alguien que está en la oscuridad, esa persona se goza de felicidad. Promueve su salvación con los demás para que vean qué es lo que hace la luz. La luz es el brillo que en medio de la oscuridad nos permite caminar. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Por eso es que dice en el Éxodo, eso que acaba de leer el hermana de Yanira, que en la noche una columna de fuego, fuego es luz. Y habla de columna, no de pedazo de madera encendido. Dice columna de fuego. ¿Por qué? Porque es una columna de luz, nuestro Señor. Por eso de la oscuridad tiene que ver con Nicodemo. Pero también tiene que ver cuando fueron a buscar a Jesús encarcelado. ¿A qué hora fueron a buscar a Jesús? En la oscuridad, en la noche. Porque es la noche que va a destruir el cuerpo de Jesús. Son las tinieblas que van a caer sobre Jesús. Por eso que de noche que se produce el encarcelamiento de Jesús, la tortura de Jesús. Por eso que cuando muere Jesús, se nubla todo, es un eclipse, todo se puso oscuro. Ganó la oscuridad el pleito aparentemente. Todo se hace oscuro. Porque la oscuridad persigue la luz, quiere apagar la luz. Por eso dice Juan, al mundo vino y el mundo no lo reconoció. Los suyos tampoco lo reconocieron. Eran la luz del mundo, pero las obras de los hombres eran de tinieblas, eran de oscuridad. La oscuridad anda detrás de todos nosotros, porque nos quiere volver a llevar a su mundo oscuro. La oscuridad es el elemento que tenemos que vencer en nuestros corazones. Tenemos que tener siempre luz. Luz, estar siempre encendido con el Espíritu Santo. Para poder darle la mano a los demás. Para poder caminar en paz. Para poder tener gozo necesitamos andar en la luz. Porque las obras de los hombres eran de las tinieblas, dice Juan. Eran de oscuridad. A Jesús fue a buscarlo en la oscuridad, en el bosque oscuro. Es la oscuridad que mata a Jesús. Es la ignorancia, es el pecado, es la maldad, es el odio, es la traición, es el rencor, es la religiosidad la que mata a Jesús. Eso es oscuridad. Por eso tenemos esa cita, para que podamos entender esto. Y cuando vamos camino a la salvación, aunque andemos en la oscuridad, aparece la luz que nos guía. Eso es lo de Nicodemo. Está en la oscuridad, pero sintió encender una luz en su corazón y salió a buscar esa luz. Salió a buscarla de la oscuridad, salió a buscarla. Esa es la columna de fuego de Nicodemo. Por eso no podemos ver en estas cosas una redacción humana ni material. Siempre se lo estaré diciendo. Es una redacción espiritual. Todo lo que allí se habla es de la lucha entre las tinieblas y la luz. Una lucha perenne, permanente entre las tinieblas y la luz. Por eso que nuestro Señor dice: yo soy la luz del mundo. Es Él la luz. Y lo que no es Él es oscuridad. Eso es todo. Continuemos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. A un momento ahí. Otra cosa que tenemos que puntualizar en esta tarde. Se dan cuenta que Nicodemo está en el mundo material.
está en tinieblas. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer después de viejo? Se mete en el vientre de su madre y vuelve y lo paren. ¿Cómo es eso? No está en el campo espiritual. Está como muchos de nosotros. Frente a Jesús, hablando con Jesús, pero viviendo en el campo material. Apartándonos de Jesús, que es el Espíritu. Nicodemo nos representa a todos nosotros. Está frente al maestro, lo reconoce, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace las obras que tú puedas hacer si no viene de Dios. De cierto te digo. Lo hace porque es un método que tiene Jesús de enseñanza. Jesús utilizó dos grandes métodos de enseñanza. El primero es la parábola. El segundo, la mayéutica. Es un método socratiano, viejísimo, mucho. Creo que 6.000 años antes de Jesús, que pone al ser humano con preguntas de lo que él mismo está hablando, a entender que lo que está hablando no sirve, que está entendiendo mal las cosas. La mayéutica pone al ser humano a cuestionarse a sí mismo en su propia confirmación de lo que cree. Ahí se le aplicó Jesús a Nicodemo. ¿Por qué? Porque Nicodemo es un maestro. Ahí no le iba a hablar con parábola. Es un maestro. Le soltó una parábola y lo golpeó con la mayéutica. Revísate tú ahora. ¿Cómo puede un hombre después de viejo volver a nacer? De cierto te digo que si no naciera del agua y del Espíritu. Ahora bien, todo lo que he escuchado de esa palabra, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. He revisado prédicas toda mi vida sobre eso. Y también estuve confundido por un tiempo con eso. Pero el Señor me jaló las orejas en esta semana. Yo te he puesto a pensar en lo espiritual. Sálteme de ahí de donde tú tienes ese pensamiento guardado. ¿Saben qué dice casi todos los predicadores? Casi no, todos los que he visto hablando de eso. Que es el bautizo, ese es el bautizo. Que hay que bautizarse para la salvación. Dicen por un lado que el bautismo no salva, pero hay que bautizarse, porque Jesús dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Grave error de la interpretación de la palabra. ¿Por qué no es así? Ay, mis hermanos, es que Jesús es quien nos dice también. Él dijo que era la luz del mundo, ¿verdad? Pero también nos tiró otra de grande. Yo soy el agua de vida. El que bebe de mi agua nunca más tendrá sed, samaritana. Yo soy el agua de la vida. Jesús le está diciendo: el que no bebe de mí y del Espíritu, ese no entra al reino de los cielos. No el que bautizado. Es el que no bebe de mi agua. Porque yo soy el agua de vida eterna, no el bautizo. Y esto hay que aclararlo en el Evangelio ya. No podemos seguir diciendo que la salvación que viene de Jesús y después decir que hay que bautizarse para entrar al cielo. Eso no es verdad. El bautismo es una declaración de la aceptación del Señor, no de la salvación del Señor. El bautismo es una declaración de arrepentimiento ante el mundo, no ante el Señor, ante el mundo. No ante el Señor. El Señor es el agua de vida eterna. Si no naciera del agua, si no naciera de mí, porque tú acabas de decir que yo vengo del Padre, tú acabas de decir que tengo señales que me favorecen, que dicen lo que yo soy. Pues mira, tú bautizas, judío, tú bautizando como maestro, tú tienes tinajas de bautizo, de lavado de quitar el pecado. O se nos va a olvidar la boda de Canaán, que habían 6 tinajas de agua de purificación. ¿Se nos va a olvidar para qué usaban el agua los judíos? Para purificarse, para limpiarse, para ser santo. Igual hoy en día nos venden la idea de que bautizarse ya se es santo.
idéntico. Eso el Evangelio de Jesús. Y no es que no se bautice, es que no se diga lo que es el bautismo de esa forma, porque no lo es. El bautismo es una declaración de aceptación del Señor. Y Jesús le está diciendo al maestro, eres tu maestro, tú bautiza. Tú no bautiza. Pues mira, tú usas agua. Pues lo que te digo, el que no naciera, primero dice, del agua, primero el agua. Y del Espíritu después. Ese no entra al reino de los cielos. Primero hay que aceptar a Cristo Jesús. Y después el Espíritu Santo llega. Esa es la lección que hay ahí, no hay más nada que interpretar. En el campo espiritual, no en el religioso. El religioso tiene autoría en barbaridades para eso. Toda conveniencia de la teología que defienden, del ministerio que defienden, del concilio que defienden. Y aquí no se trata de concilio. Gloria a Dios. No la que tú usas para purificar, eso no purifica, eso te quita el grado y el sudor, pero no te purifica, Nicodemo. La que purifica es el agua mía, mi agua, yo como agua. ¿O acaso lo mismo en el Éxodo que el Señor transformó el río en sangre para simbolizar en el agua la sangre de Cristo Jesús? ¿O acaso no entendemos que en la boda de Canaán eso se repitió, transformando el agua en vino y él dijo, este es mi sangre? Se trata del agua de vida, se trata del agua de Jesús, no del bautizo, es de Jesús. Bendito sea el Dios que me lo reveló. Es de Jesús que se trata. Porque esto es espiritual. Y por eso el Señor le dice a Nicodemo, te hablo de la cosa del mundo y no me entiendes, que tú me entiendes las espirituales, muchacho. Y ahora vamos a verlo. Adelante, de luz, sigue. Aquí hay una cita. Adelante, hermana Jael. Amén. En San Juan 4:14 dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte Aleluya. para vida eterna. Gloria a Dios. Bendito Dios. Éxodo 17:6 dice así: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aleluya. ¿Se están dando cuenta de qué agua que habla Jesús? Ese es el agua que habla Jesús. Por eso le puse toda esa cita ahí, porque ese es el agua de Jesús. Es de Él, es de Él, de Él. Si tú no reconoces a Cristo Jesús, tú no estás en camino al cielo, que es tu tierra prometida. No estás camino al reino. Nicodemo, ve todos los domingos donde tú quieras hacer culto. Ve todos los domingos a tu misa, haz lo que tú quieras, Nicodemo. Pero si tú no bebes de esa agua, tú no tienes vida eterna. Tú no tienes salvación. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Esto no lo inventé yo, eso me lo reveló el Señor hurgando en la palabra. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender. A hurgar en el vientre interno de la palabra de nuestro Señor. El que le habla a Nicodemo, ese es el agua. Está en el Éxodo, está en otros versículos bíblicos de los profetas y aparece en todo el Nuevo Testamento. El agua de vida eterna. Ese es nuestro Señor. Dice que hay que beber. No es un sorbo de agua en el río donde me bautizan. Y el chin de agua que echa el cura en la cabeza al muchacho.
Esa no es. Es Jesús, 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 el agua de vida eterna. Continuemos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Párate ahí. Sepárame las cosas, Nicodemo. Sepárame las cosas. Yo te estoy hablando en el espíritu. Acomoda tu espíritu a lo que yo te estoy diciendo. No venga con bobería a mí, carnales. Conmigo se habla en el espíritu, porque yo soy el espíritu hecho hombre. Pero primero soy espíritu. Hecho hombre. Primero soy espíritu. No hombre para ser espíritu, no. Primero espíritu. Espero que estén entendiendo lo que les estoy diciendo, ¿eh? Y que la gloria del Señor sea con ustedes en el entendimiento. Adelante. Amén. Continuemos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Exacto. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Nunca sabremos por qué nos transformó el Señor, por qué nos hizo esa transformación en el Espíritu, por qué nos dio ese gozo. ¿De dónde viene ese gozo? ¿De dónde viene la felicidad de sentirme salvo? ¿Hacia dónde me lleva? Nicodemo es un privilegiado. Es la primera persona que Jesús le declara quién es él. A los demás tuvieron ellos que reconocerlo. A Nicodemo se lo dijo en pocas palabras. Yo soy espiritual. Tú me has dicho que vengo de parte de Dios. Tú no sabes nada que está diciendo, ni sabes para dónde yo voy ahora. Eso, hermano, qué cosa más hermosa. Cuando nosotros vemos la palabra en el Espíritu, cuando la usamos en el Espíritu para el Espíritu, como alimento del Espíritu, eso es lo que el Señor quiere. Que no cuestionemos de dónde viene, hacia dónde va, sino que aceptemos la transformación que Él nos brinda, la transformación que Él nos da, el amor con que lo hizo y el amor de por qué lo hizo, que es el amor del Padre. Continuemos. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Párate ahí. ¿Se dan cuenta de lo que dije al principio? Esto no es un problema de leer la Biblia 24 horas del día. Esto no es un problema de predicar las 24 horas del día. Esto no es un problema de tener todos los libros teólogos. No es un doctorado en teología. Y un especialidad de doctorado solamente de la uña de Jesús. Eso es bobería humana. Lo dice Pablo, todo lo doy por basura. Todo lo doy por basura. Todo lo doy por basura. Porque no se trata de títulos. Recuerdo un hermano que fue a predicar al templo del Calvario y comenzó dando el pedigrí, porque no tiene otra cosa que decirse, ¿no? Más que un pedigrí. Yo estudié, yo estuve, yo me gradué, yo hice como 14 títulos. Recuerdo que le dije al hermano que estaba al lado mío y que debe estar en conexión ahora, en esta tarde con nosotros. Le dije, óyeme, ese tiene tanto título que no tiene a Jesús. Mi hermano, esto no es cuestión de tener títulos, ni leer todos los libros de teología. No, no se trata de eso. Se trata de leer a Jesús, de entender a Jesús, de comprender a Jesús.
de imitar a Jesús, de invitarlo a entrar en ti, no de los libros. Cualquier persona que nosotros damos por ignorante nos da una lección espiritual que nos tumba la creencia. Cualquiera, lo he visto, personas que no saben ni escribir y pues repiten la Biblia como si fuera un rosario, pero tienen una fe muy firme esa gente. No es porque la repiten, ¿no? Es porque están seguros de lo que están diciendo, porque no se lo enseñó nadie, sino su oído espiritual le permitió permeabilizarse con la palabra de Dios. De eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Óyeme, tú sabes demasiado, ¿eh? Pero te falta lo primero, lo principal, te falto yo. No me digas de dónde vengo, dime quién soy. Entonces hablamos. Sal del mundo material. Te estoy explicando las cosas en el mundo material. ¿Qué es lo que yo digo a ustedes, señores? La Biblia tiene muchas cosas del mundo material. Que el unión del fuego, que el agua, que la roca, que el árbol, que la semilla, que el cordero, que el ovejo, que el pastor. Mundo material, que el oro, que la plata, que el níquel, que el bronce. Mundo material. La palabra tiene mucho del mundo material. Pero está en el mundo material porque el mundo espiritual somos incapaces de entenderlo y colocar en el mundo material el mensaje espiritual se le enreda la conciencia y se lo cae. Y mientras más leemos Biblia y textos y investigaciones y Martugénico y Joaquín, peor se nos pone la cosa. Peor. Porque nos estamos dejando guiar por personas muy bien intencionadas, muy bien preparadas, pero carente en muchos momentos y muchos episodios bíblicos de la revelación verdadera, de la luz verdadera. Se pone a dar historia con la Biblia, se pone a dar geografía con la Biblia, astrología con la Biblia. Eso no es para eso, eso es para hablar de Jesús y nada más. Si los teólogos supieran, solamente hablarán de Jesús y se acabó. Pero nuestro mundo cree que puede contaminar al espíritu. Y resulta que no. Que el espíritu limpio, el espíritu que está en el Señor, no se contamina. Nicodemo fue a decontaminarse frente al maestro y se decontaminó. Entonces entendió la cosa. Seguro se fue de vuelto loco. Ese tipo no durmió esa noche, ni la noche del siguiente. Ese tipo no saludó ni a su mujer ni a sus hijos si lo tenía. Ese tipo salió loco de ahí. ¿Por qué? Porque le tumbó toda su literatura, el Pentateuco, la interpretación de los profetas, todo se lo tumbó. A decirle, nace de nuevo. O sea, comienza en cero, Nicodemo. Comienza en cero. ¿Cómo? A esta altura del juego. Comienza en cero, Nicodemo. Si quiere entrar al reino. Continuemos. De cierto te digo, que lo que sabemos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Muy bien. Si yo te hablo del agua, que tú la usas permanentemente, y te hablo del Espíritu, habla del Espíritu de Dios, y no lo entiendes, ¿cómo tú vas a entender lo que estoy diciendo si no pones tu corazón en lo que estoy diciendo? Justa la medida para muchos cristianos. Justa es la medida. No podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque nos falta algo que tocó a Nicodemo y que lo llevó de Jesús y que después que se fue de ahí fue que reflexionó. ¿Qué es lo que nos falta? Un toque del Espíritu. ¿Y por qué nos falta un toque del Espíritu? Porque cuando estamos orando vamos a pedir de todo. De todo pedimos, de todo en el mundo material, cuidado de los hijos, de la persona, del marido, del esposo, de todo pedimos.
¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, revélame de tu reino? Lléname de tu reino. Hazme parte de tu reino. Permíteme hablar del reino. Señor, quiero predicar sobre el reino. Quiero predicar del ministerio de Jesús. ¿Cuántas veces nos ponemos a disposición del Espíritu Santo? Hay una canción por ahí, Espíritu Santo, ven, 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 y la canta, bueno, como quien canta una canción a una mujer. Te quiero, dijiste esa cosa, igualito, pero no por sentido humano. No con el sentido del Espíritu, que debe tener esa conversación humana con el Señor. Tenemos que degradar nuestra condición material y humana para que el Espíritu Santo llegue hacia nosotros. Eso es lo que Jesús le está exigiendo a Nicodemo. Nicodemo, sal de tus libros. Sal del testimonio que tú das, que es humano, que es material. De lo que tú ves, sal, Nicodemo. Métete en lo que tú no ves. Testifica de lo que tú no ves, para que tú veas. Para que tengas salvación, Nicodemo. ¿Saben quién es Nicodemo? Todos nosotros. Estábamos en tinieblas, buscamos a Jesús, estamos conversando con Jesús, pero todavía muchos de nosotros no llegamos a Jesús. Seguimos con la conversación en tinieblas. Sí, yo creo en Jesús. Mira, Jesús es buenísimo, el tipo es bueno. Es de María. Y María es una mujer muy buena. Jesús hacía milagros. Eso testifica lo que dicen que vieron, lo que ven. ¿Por qué no testifica la grandeza del Espíritu y del sacrificio? Porque te falta el Espíritu Santo. Busquémoslo, hermano. Eso es no solamente necesario, sino obligatorio para la salvación, la revelación del fundamento del sacrificio de Jesús. Continuemos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí se declaró a Nicodemo, yo soy Nicodemo. ¿Tú oyes, Nicodemo? Soy yo el que tú lo dijiste, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces sin venir de ahí. Muy bien, Nicodemo, muy bien, soy yo, reconoce a Jesús. Y Jesús le dice, sí, soy yo, Nicodemo. Yo soy el Hijo de Dios. Primera vez que Jesús lo dice. Yo soy el Hijo de Dios, Nicodemo. ¿Puedes entender eso? Tú, hermano, cuando converses con Jesús, ¿puedes entender eso? Que diga que Jesús está diciendo ahí, solo ascenderá el que descendió, solo va el que vino. Dile, llévame contigo, Señor. Llévame contigo. Continuemos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Amén. Otra paradita. Aleluya. Vamos a ver por qué fue que Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí está la cita por ahí guardada en el libro de Deuteronomio. Continuamos ahora y hay Ok, continúa. aquí. Continúa. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay una cita. Vamos a la cita de Deuteronomio. Número. Leemos la palabra de Dios en Números 21, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, cuánto disparate he oído yo hablar de eso, señores. Me da pena. Y le pido al Señor que dé revelación a tanto más como Él pueda, como Él quiera, como Él desee. Porque no es posible que sigamos hablando de ignorancias materiales con la palabra en la mano. Oigan lo que dice eso. Estando en el desierto,
aparecieron serpientes que mordían a los israelitas y morían. Moisés va y le dice a Dios, óyeme, me están matando la serpiente la gente. Ah, bueno, mira, tiene una serpiente de bronce y levántala. Y todo el que se ha mordido, que mire la serpiente y será sanado. Será salvo. Entonces ahora viene Jesús. Oye, Nicodemo, como tú te sabes, venga, muy bien. Oye, yo te voy a decir. De la misma manera que tú estás predicando que Moisés levantó una serpiente en el desierto, así hay que levantarme a mí. ¿Tú me estás oyendo, Nicodemo? Así hay que levantarme a mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo, con otro carácter, como el que yo estoy hablando ahora, no, pero con mucha dulzura. ¿Y de qué se trata eso? Serpiente que uno mira y la serpiente no mata a uno. Espérate. Pero ven acá, ¿y cómo hace que va a ser una serpiente y la va a levantar? Espérate un momento. ¿Y qué es la serpiente en la palabra? Ya lo dijo en el Génesis. La serpiente simboliza el demonio. Moisés lo que le está diciendo en el camino del demonio nos está matando. Entonces él le dice, hazte una serpiente de bronce. Un momento. Una serpiente de bronce y levántala. ¿Y a qué se refiere eso? Oh, sencillo. Sencillo. Hay que levantarme a mí como la serpiente. La serpiente simboliza el pecado, que es el demonio. Y el Señor manda a hacer una serpiente y levantarla. Y entonces Jesús le dice, mira, hay que hacer eso conmigo. Jesús está comparando con una serpiente que es endemoniada. Sí, Señor, a mucha honra. Porque cuando fue levantado Jesús, nuestro Señor, fue levantado en la cruz. Y cuando fue levantado en la cruz, no era Jesús santo. Era Jesús lleno de los pecados tuyos, los míos. Era Jesús negro de pecado sucio, de pecado humillado, en pecado destruido, en pecado. Está hablando de Jesús crucificado, del que llevó nuestro pecado a la cruz. Bendito sea el Señor. Es ese Jesús que abre esa serpiente, levanta, al igual que esa serpiente que es pecado, que es veneno que está matando. A tu imagen ahora de eso que está matando, que es el pecado que mata al ser humano. Jesús lo llevó a la cruz para salvación tuya y mía y de la humanidad. Pero algo más importante de esto aquí es que la serpiente no era preventiva, como tampoco Jesús preventivo. Yo soy médico y sé lo que es preventivo. Le he explicado a usted lo que es preventivo ahora. Como médico he tenido que manejarme mucho con la prevención. Creo que he hecho la especialidad sin pasar por ningún curso. Porque este es un país sin prevención. Aquí no hay prevención ni en el tránsito. Aquí es la luz roja del semáforo para que... y la verde para que te pare. El policía ahí te para. Aquí no hay prevención. Por eso no entendemos lo que está pasando ahí. La serpiente solo iba a salvar al que estaba mordido por la serpiente. La serpiente de bronce iba a salvar al que estaba mordido por la serpiente, que simboliza el pecado. No era que la mediana para que no lo picara la serpiente. No, Jesús no te va a prevenir del pecado. Te va a liberar de tu pecado. Cuando tú estés contaminado, te va a limpiar. Porque es para vida eterna. Y eso se trata, eso que dice ahí. La serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. Cuando una serpiente muerda a uno de los tuyos, a un israelita, a uno que está en camino, que mire hacia allá. Pero tiene que estar mordido primero. Por eso no es preventivo. No hay que mirar a la serpiente para que ella no lo pique. No. Es para que se curen de la mordida, del pecado. Jesús nos limpia del pecado
para que no mueran, dice el Éxodo, el libro de Números, para que no mueran. El Señor te libra del pecado para que no muera. Y hay que levantarlo, llevarlo a la cruz. Llevarlo a la cruz. Lleno de maldad, de odio, de rencor, de traición. Llevado a la cruz, humillado con todos nuestros pecados. Él cargó con todas nuestras culpas. Él. Cuando en el libro de Números habla de eso, está refiriéndose a esa parte. Cuando estemos llenos de pecado, miremos la cruz. Levantemos al Señor. Levántalo ahí en la cruz. Levántalo en la cruz, que Él tiene tu pecado en la mano, lo tiene en su cuerpo, en su cabeza, lo tiene. Porque eres redención. No prevención, redención. Te va a liberar de tu maldad. Te va a liberar de tus culpas. Por eso dijo en una ocasión que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Es mejor. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Para andar necesita no tener pecado. Pero está hablando del Espíritu, para andar en el Espíritu, para penetrar a la luz del Espíritu, para llegar al reino celestial. Jesús nos limpia en la cruz. Nicodemo, óyeme lo que te voy a decir. Y Nicodemo eres tu hermana, y eres tu hermano ahora. Oye lo que te voy a decir. Cuando esté mordida por la serpiente, que es el demonio, mira la cruz. Que es una serpiente llena de pecado. Cuando tú miras la cruz, tus pecados se quedan ahí. Con solo mirarlo se van de ti y se clavan ahí tus pecados. En la serpiente de bronce. Que soy yo, Nicodemo, dice Jesús. Y soy yo, Nicodemo. Yo soy el que va a ser levantado. Y todo el que levante a Jesús está salvo de sus maldades y de la picadura del demonio. Entonces levantemos a Jesús y dejemos de ponerle en el camino el tropiezo. María, José, Pedro, Juan, Andrés, todo el mundo lo mete en el camino. Es Jesús. Hay que mirar a Jesús, el que verdaderamente es el creador y consumador de la fe. Ese es Jesús. No Abraham, Jesús. Y se lo digo duro a los hermanos fundamentalmente evangélicos, que Abraham no es ningún padre de nadie. ¿Qué carajo va a ser Abraham padre de nadie? El padre de la fe se llama Jesús de Nazaret, Hijo del Altísimo, que descendió de los cielos y ascendió a los cielos y se llevó nuestras culpas y nuestros pecados y nos liberó. Ese es el verdadero padre de la fe. Somos locos. Está hablando de disparate del judaísmo. Porque todavía no reconocen a Jesús. Y cuando usted dice que Abraham es el padre de la fe, no está reconociendo a Jesús tampoco. Está predicando judaísmo. Entiendas esas cosas, por favor. Ignorancia espirituales. Y si se quiere, hasta de formación. Es Jesús. Y se lo está diciendo a Nicodemo. Se lo está diciendo a Nicodemo ahí. Yo lo cogí para mí. No sé si tú quieres tomarlo para ti, hermano. Tú tienes la autonomía de aceptarlo o no aceptarlo. Pero cuando tú dices que Abraham es el padre de la fe, tú estás publicando judaísmo puro. Nosotros no tenemos que tener judaísmo ninguno porque nosotros se hizo obra en Cristo Jesús. ¡Vino! Abraham no existió nunca. Su simple literatura espiritual para indicarle el camino de Jesús. Pero se cumplió en Jesús todo se cumplió en Jesús. Todo. El Pentateuco completo se cumplió en Jesús. Entonces, cuando tengamos problemas, miremos a Jesús. Levantémoslo en nuestro desierto, en nuestro sufrimiento, en nuestra picadura de pecado. Miremos a Jesús. Ese es el que perdona pecado.
Continuemos. Estamos aquí en el versículo 15. Aquí concluimos. Ya llegamos al 15, hay que ser cumplido. Así Muy bien. es. Bendito sea el Señor. Dale 3 minutos a los hermanos y para yo respirar y que ellos pregunten. Amén. Amén. Vamos a dar un espacio para que levanten sus manos o escriban su pregunta. 7:03 p.m. Tiempo cumplido, 1 hora exacta. La gloria es de Dios. Amén. Preguntas, hermanos. No hay preguntas. No hay preguntas. Una nota aquí. La importancia social no nos da valor espiritual. La arrogancia nos conduce a las tinieblas. Así es. Todo es por gracia. Todo es por gracia. No hay Bueno, preguntas. espero que haya sido por entendimiento y no por falta de comprensión. Y no porque es de noche. Sí, porque que sea que estén de noche. Bendito sea el Señor. Hemos hablado de tratar de 2 cosas muy importantes en el Evangelio. De por qué la noche Nicodemo con Jesús y qué simboliza la noche en el campo espiritual. Y el otro es nacer del agua y del Espíritu. Hay que tener esa cosa clara porque las cosas que yo he revisado conducen a una teología tergiversada de la verdad del Evangelio. Eso es muy peligroso. Los hermanos tenemos que aprender a pedirle al Señor revelación antes de hablar de esas cosas. Porque yo mismo, y le pido perdón al Señor, pensaba, fue la forma en que me eduqué, que esas cosas eran así, que tenía miedo y el otro que era meterse en el agua y salir del agua. Pero ya entendí las cosas como son. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Bendito su Hijo, unigénito y varón, su Santo Espíritu. Entonces oramos. ¿No habrá algún hermano que quiera orar esta tarde? ¿Algún hermano que quiera orar? ¿Alguna ¿O hermana? hermana? Mañana es Día de las Madres. Una hermana Voy que quiera orar. voy a orar por la madre ahora, pero quiero que otro hermano ore primero. Si no, comenzamos. Dios Padre Todopoderoso, Señor nuestro y Dios nuestro, en esta hora, Señor, concluimos, Señor, la edificación que nos has dado, que nos has brindado, Señor. Gracias, Señor. Solo gracias. Gracias por esa palabra que nos edifica, nos aclara, Señor. Ahora, Padre, ponga en nosotros el hacer como el querer con esas palabras, Señor. Ponga en nosotros hacer como el querer con esta bendición de recibir lo que usted nos está dando, Señor. Ayúdenos. Rompa nuestra timidez. Nuestra formación anterior, rómpela, Señor. Permítanos hacer de nuevo. Sea nuestro partero. Sea nuestro partero, Señor, ahora en el nuevo nacimiento. Y que la sangre que se derrama en el nuevo nacimiento sea la sangre de Cristo Jesús. Y que el agua de ese nuevo nacimiento, Señor, sea el agua placentaria de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, Padre. Ayúdenos a ser nuevos seres. Ayúdenos a buscarlo, Señor, en su amado Hijo, a sentirlo en su Santo Espíritu, Señor.
Padre, en el día de mañana este país celebra el Día de las Madres, de las mujeres que han dado luz a este mundo, que han dado nacimiento a este mundo. Justamente hablando del nuevo nacimiento, ellas son del antiguo nacimiento. Son ellas las que han producido, Señor, por su gracia y su misericordia, la población de este mundo. Yo le pido una bendición especial para esos vientres que dieron luz, para esos vientres que cumplieron su mandato de multiplicarnos, Señor, en el santo y divino amor. Yo doy gracias por todas las mujeres, Señor, que pueden llamarse madre, y por aquellas que aspiran a ser madre, Señor. Y si alguna de mis hermanas que está en comunicación estatal no tiene hijo aún, Señor, lo dejo en sus manos. Dejo en sus manos el vientre de esas hermanas, Señor. Su voluntad de ser madre la dejo en sus manos, Señor. A las madres abuelas que tenemos en comunicación, Señor, son madres 2 veces. Ahora, Padre, que sean madres del nuevo nacimiento, que sean abuelas del nuevo nacimiento, que sean abuelas del nuevo parto, Señor, que edifiquen la familia que han construido en la gracia divina de la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da. Padre, yo bendigo todas las mujeres, madre o no madre, en este día, en esta hora. La bendigo a todas, Señor, porque todas han nacido, Señor, para producir y dar a luz. Pero alumbre, Señor, el camino de todas ellas. Y si alguna está sometida a presión por el marido o por el padre, Señor, yo le imploro en el nombre de Jesús que esos demonios de presiones, que esos demonios de insultos, de golpes, de tortura, Señor, que esos demonios de violencia familiar desaparezcan ahora en el nombre de Jesús. Y que sus hijas se sientan libres en su Santo Espíritu. Que esta tarde nazcan de nuevo. Que esta noche, como Nicodemo, nazcan de nuevo. Que vean la luz en medio de la oscuridad de su vida, Señor. Que vean la luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, amén. Amén. Bendiciones a todas las madres de este grupo. La ciudad. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Cantemos de Aleluya. Bendiciones. Ternura y mañana. afán, un noble de abnegación sin par. Celebremos todos la fiesta más bella, la que más mueve nuestro corazón. Fiesta meritoria que nos condena a todas las madres de la creación. Amén. Como una madre Con su dulce canto Disipa el miedo, nos calma el dolor, nos calma el dolor. brindarnos su regazo santo. Un Con solo solo cantarnos palabras de amor. de ella aprende el niño. la sonrisa tierna. el joven noble recuerda el anciano La oración y en su alma florece. Venid los moradores del moradores campo y la a la ciudad. Luz, si Marianela está, vamos a pedirle a Marianela que nos cante. Llámala, yo no la veo, yo creo que ya se fue, Marianela. ternura y su afán. A la soprano Y que nos su noble cante. tributo de abnegación. Yo lo que necesito que me den un curso de canto a todos. Marianela parece que no está ahí. Felicidades, bendiciones, Luz, Josefina.
Amén. 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 Gracias. Dios bendiga felicidades sus a la vientres Felicidades a fructíferos. todas las madres del grupo. Felicidades Amén, a todas. amén. Ana, felicidades. Felicidades a todas. Felicidades, mamá. Felicidades. Amén, gracias. Bueno, Sí, gracias. ella está en la clase también. Yo le voy a decir que te llamo. Bueno, pues muy bien. Marianela no estaba. Abrazo. Bye, cuídense mucho, que la pasen bien, que Dios les bendiga más y les cuide. Amén. Amén, Amén. Ay, te quiero. Dios bendiga mucho, Dios bendiga mucho. Adiós, Ezequiel. Amén, amén. Marianela se fue, por eso no vamos a tener un Ay, sí, pero no, delicatessen auditivo. la próxima vez lo voy a pedir con antelación, que nos cante algo. Amén. Bye, cuídense.